Hoy es el día cero. Hoy es el día cero. La guerra está a punto. El siguiente paso es un disparo de Estados Unidos. Hoy es 2 de mayo. A partir de hoy, Donald Trump prohibió a todo el mundo comprarle petróleo y productos a Irán. Prohibido por papá Donald Trump. El que se relacione con Irán se lo carga Trump. Trump descargará todo su poder y castigará con todo a cualquier empresa o gobierno que voltee a ver a Irán. Hemos venido alertando aquí en este programa y ahora el líder iraní lo confirma. El ejército y el pueblo iraní está en formación de alerta máxima, listos para la guerra. Soy Roberto Lamadrid y esta noche en Detrás de la Razón hay alerta en Irán y en Estados Unidos. Comenzamos. باعث خودشون آماده کنن وارد میدان باشن احساس مسئولیت کنن در مقابل این دشمنی که آرایش جنگی در مقابل ملت ایران گرفته ملت ایران بایستی آرایش مناسب بگیره. Iran has acted very badly. We are doing many things right now, including sanctions at a very massive level, one of the highest levels we've ever done. Iran has to change its tune. دشمن ما از همه اطراف مشغول تدارک تهاجمه. Hace unos días, por primera vez, Estados Unidos ha enviado los nuevos aviones F-35 Lightning II para estrenarlos en Oriente Medio. Salieron de la base de Utah en Estados Unidos y aterrizaron frente a Irán en Emiratos Árabes Unidos. Ayer probaron uno de estos F-35 destruyendo un túnel de los terroristas de Daesh en Irak. No solo eso. Ante la posibilidad de que Irán cierre el estrecho de Hormuz, el Pentágono anunció que 2 portaaviones nucleares en el mar Mediterráneo, el John Stannis y el Abraham Lincoln, se acercarían a Irán con una fuerza de 130 aviones, 10 barcos y 9.000 marinos. Donald Trump quiere someter a Irán. کمکی که این شخصی که حالا سر کاره به ما کرده که باید ممنون باشیم این است که آمریکا رو عریان نشان میده. قبلیا اونطور که من گفته بودم دست چدنی رو توی دستکش مخملی میکردن، خیلیا نمیدیدن، اشتباه میکردن. این نه، اینا بی عقلا چدن رو کشیدن بیرون دارن نشون میدن به همه. A partir de hoy, 2 de mayo, Donald Trump prohíbe a todo el mundo comprar petróleo y productos de Irán. Cualquier empresa o país que lo haga recibirá el castigo y la sanción de Estados Unidos. We are going to zero. How long we remain there at zero depends solely on the Islamic Republic of Iran's senior leaders. We've made our demands very clear to the Ayatollah and his cronies. End your pursuit of nuclear weapons, stop testing and proliferating ballistic missiles, stop sponsoring and committing terrorism, halt the arbitrary detention of U.S. citizens. Antes de que Trump se retirara del acuerdo nuclear, Irán vendía más de 2 millones de barriles de petróleo al día. Ahora, debido a la presión, las ventas han caído a 1 millón. Trump quiere que Irán venda 0 gota de petróleo. Este reporte del periódico Wall Street Journal alerta que la situación se pondrá peor. Informa que ni siquiera China ha querido ya comprar más petróleo de Irán para este mes. El informe alerta que las ventas de Irán caerán hasta 300.000 barriles, una cantidad aún más baja que en la guerra de 1980 entre Irán e Irak. Es por eso que el líder iraní llama al pueblo a estar en alerta. Muchísimas gracias al equipo Detrás de la Razón.
Muchísimas gracias, sin duda y más que nada a usted. Agradezco a todos los que se han sumado a difundir el nuevo canal de YouTube de Detrás de la Razón, incluidos a esos internautas que usaron el nombre del programa para abrir también una cuenta en YouTube. Muchísimas gracias. Ya ve que YouTube y Google nos cerró la cuenta 3 veces porque a alguien pues no le gusta la versión que damos de las noticias. No a la censura. Por eso abrimos, mire, aquí se lo voy a poner, abrimos un nuevo canal para estar más cerca de usted. Ahí podemos ver este canal, se llama Detrás de la Razón, Roberto de la Madrid Oficial. Y aquí ya empezamos a subir los videos. Aquí está el programa de ayer, que por cierto no nos dejaron, donde participó también el maestro Jalife, el de anteayer, el de ayer sobre Venezuela. En fin, usted ahí se suscribe para que esté. De hecho, yo mismo les contesto. Estoy en contacto directo con ustedes y todas sus preguntas también se las puedo responder yo. Y los compañeros estamos informándole. Muchas gracias por estar. Vamos directamente con nuestros invitados. Ya los tenemos ahí en el video wall. Daniel Lobato, analista internacional en Madrid, usted lo conoce muy bien, y Blas Moreno, codirector y analista en el Orden Mundial, también allá en España. Muchísimas gracias. Como hay muchos temas, vamos por partes y vamos a hacer preguntas muy específicas para que me contesten lo más abstracto y rápido posible. Por favor, la situación es verdaderamente delicada y la información es urgente y crucial. Blas, comienzo contigo. El líder de Irán llamó al ejército y al pueblo de Irán a estar en alerta máxima al informar que Estados Unidos ya está en posición de guerra. ¿Por qué el líder está haciendo este llamado? Por favor, Blas. Buenas tardes, Roberto, ¿qué tal? Bueno, yo creo que lo hace por razones obvias, ¿no? Como habéis comentado en la introducción, Irán está sometido a una presión casi sin precedentes a nivel económico y a nivel diplomático, pero yo no creo que esto vaya a desembocar directamente en una guerra, al menos de manera no tan inmediata ni tan directa, ¿no? Lo digo porque, y ya hemos dicho varias veces en este programa, yo ya he tenido ocasión de decirlo más veces, no me parece que Trump tenga ahora mismo alicientes políticos para lanzar una guerra contra Irán. Lo digo porque, en primer lugar, sería muy costoso económicamente para Estados Unidos lanzarse a otra guerra más en Oriente Próximo, de las cuales ya ha librado varias en Irak y en Afganistán, y el propio Trump ya ha dicho muchas veces que quiere dejar de librar guerras en Oriente Próximo, está sacando sus tropas de Afganistán y de Siria, y también porque estábamos cerca de las elecciones en Estados Unidos en 2020, solamente queda un año escasamente, y sería muy costoso también para él políticamente lanzar esa guerra, ¿no? Entonces entiendo que Trump aumenta la presión todo lo posible para intentar conseguir que Irán repliegue sus tropas, repliegue su política diplomática en Oriente Próximo, pero yo no creo que Trump vaya a lanzar una guerra contra Irán, aunque también entiendo por supuesto que el Ayatolá y el gobierno iraní pues se preparen para cualquier cosa, ¿no? Bien, a ver, Daniel, gusto en saludarte, un abrazo. El líder de Irán anuncia que Estados Unidos está en formación de guerra. Yo te pregunto, ¿es retórica del líder o es que sí hay peligro de que haya un bombardeo? Por favor. Buenas tardes, Roberto. Muchas gracias a ti y a todo el equipo, a mi contertulio Blas. Bueno, la realidad es que Irán, como otros estados, Venezuela, etcétera, están en estado de guerra interior debido a la extorsión que sufren por parte de la potencia imperial de Estados Unidos, ¿no? No es una guerra bélica, no se puede considerar como tal, pero desde luego es un estado de guerra, es un estado de emergencia. Yo creo que Khamenei se refiere un poco a esa situación de estado de guerra económica máxima. En todo caso hay que recordar que las sanciones económicas en las relaciones internacionales son siempre el último peldaño antes de la agresión militar. Estados Unidos ya ha agotado todo ese peldaño último antes de la agresión militar. Ayer, como bien decíais en la entradilla, ayer entró en vigor ese nuevo veto a los restantes países que tenían ahora libertad para comprar petróleo iraní. Ya no lo podrán hacer, entre ellos importantes como China, India, Japón, etcétera. A partir de hoy ya se aplica la prohibición a todos y cada uno de los países. Y por tanto ha agotado ya todas las posibilidades de sanción económica. Yo tampoco creo que una guerra abierta, yo más bien creo que una desestabilización, ya no solo económica, sino mediante atentados terroristas como los que hemos visto los meses anteriores, etcétera, eso se recrudezca, lo veamos en los próximos tiempos, que eso va a más a través de operaciones interpuestas. Bien, ¿no? Daniel, el vicepresidente de Irán acaba de informar hace unas horas de un eventual choque entre el cuerpo de guardianes de Irán y el Comando Central de Estados Unidos. ¿Qué me dices de esto?
Claro, es que hay decisiones que ha tomado Estados Unidos que a la propia Estados Unidos la ponen en un cierto conflicto. Cuando Estados Unidos declara a la Guardia Revolucionaria iraní como un agente terrorista, está declarando al propio, o está acusando al propio Estado iraní de ser un Estado terrorista. Es como, para que lo entiendan los espectadores, como si decimos, probablemente con mucha más justicia y verdad, que los marines los marines norteamericanos son una organización terrorista. Por tanto, quien dirige las acciones de los marines militares, pues estaríamos hablando de Estados Unidos en su totalidad como Estado. Bien. Sería una entidad terrorista. Entonces, eso le mete en ciertas contradicciones. En el escenario sirio lo hemos visto, cómo están apenas separados a pocos kilómetros tropas iraníes y tropas estadounidenses. En la propia Irak también tenemos eso. Entonces, fuera de las fronteras de Irán, es como digo, esas acciones interpuestas o esas acciones sí se pueden llevar a cabo con más posibilidad. Los propios asesores le alertaron a Trump de que no hiciera eso porque ponía en peligro la vida de los propios soldados de Estados Unidos. A ver, Blas, ¿por qué por primera vez desde la base de Utah en Estados Unidos Donald Trump ha enviado los nuevos F-35 a una base de Emiratos Árabes justo frente a Irán? Te pregunto. Si dices que es muy costoso, pues es muy costoso. Como los seguramente que sabrán, al igual que Arabia Saudí, al igual que Egipto, al igual que otra serie de países del Oriente Próximo, son aliados muy importantes de Estados Unidos. Estados Unidos tiene bases militares en estos países y, por tanto, bueno, pues no duda nunca en enviarles tropas y, además, teniendo en cuenta que el F-35 es un avión que acaban de estrenar, que prácticamente acaba de salir, digamos, del horno, pues es normal que quieran probarlo y que quieran testearlo. Por supuesto, también esto no deja de ser un símbolo, no deja de ser una manera de decirle de manera velada o no tan velada a Irán, bueno, pues que estamos moviendo tropas, que estamos poniendo tropas enfrente tuyo. También comentabais en la entradilla la posibilidad de que haya dos portaaviones estadounidenses dirigiéndose ahora también al estrecho de Hormuz. Así que, bueno, insisto, no creo que sea una amenaza directa de escalada militar, pero sí que es verdad que el movimiento de tropas, como decía también mi contertulio antes, puede ser una señal de que hay movimientos más importantes a largo plazo, ¿no? Oye, Blas, el FBI ha revelado y está en alerta que también pues toma muy en serio las amenazas de los guardianes de la revolución. ¿Qué lectura haces de esto? Pues que naturalmente Estados Unidos se tiene que posicionar y preparar para lo que puede venir en el momento en que Estados Unidos, por primera vez en la historia, declara a un grupo armado perteneciente, digamos, al Estado de otro país como grupo terrorista. Irán puede responder y puede también, por supuesto, calificar de grupo terrorista a los marines, al FBI o a cualquier otro grupo estadounidense, ¿no? Y eso puede generar una cantidad de peligros y una cantidad de inestabilidad muy peligrosos, ¿no? Insisto, para Estados Unidos, y se tienen que preparar, naturalmente. Bien, para acabar con los movimientos que alertan a muchos de nuestros seguidores y al pueblo iraní, Daniel, ¿por qué el Pentágono informó que 2 portaaviones nucleares en el mar Mediterráneo y un equipo de 130 aviones, 10 barcos y 9.000 marinos se acercarían a Irán? Bueno, la clave es el Golfo Pérsico y el tránsito también del petróleo iraní. Ya hemos visto también cómo Egipto, como decía Blas, está colaborando en ese bloqueo económico iraní, deteniendo los petroleros iraníes en el canal de Suez. Estamos viendo cómo el bloqueo quiere ser hermético, quiere ser como una caja fuerte que impida cualquier transacción económica por parte de Irán, que hasta ahora, dentro de las dificultades a las que estaba sometido, pues Irán estaba consiguiendo tejer una red no solo de los aliados regionales, desde Líbano hasta Asia, Pakistán, etcétera, sino una red de mecanismos y herramientas económicas para sortear las sanciones estadounidenses con China, con Irak, con otros países, ¿no? Entonces, Estados Unidos lo que va a buscar es un bloqueo hermético absoluto, que la asfixia al Estado persa, a Irán, sea máxima, con un bloqueo militar encubierto por portaaviones, en fin, por todas las fuerzas militares posibles, ¿no?, que rodeen a Irán. Bien. A ver, Blas, tú que eres especialista en el orden mundial, el líder de Irán denuncia una conspiración entre Estados Unidos, Arabia Saudí
e Israel. Yo te pregunto a ti, ¿cómo y para qué conspiran estos tres? Yo no lo calificaría de conspiración, porque la conspiración ya siempre denota un intento de secreto, ¿no? Un intento de ocultar las intenciones. Me parece que las intenciones de Israel y de Arabia Saudí para con Irán son muy claras, ¿no? Para ellos dos, Irán es el enemigo a batir, es el enemigo principal en la región, y se alían con un Estados Unidos que nunca en las últimas décadas había sido tan activamente favorecedor de los intereses de Israel y de Arabia Saudí. Se alían los tres juntos para combatir y para contrarrestar la influencia de Irán en la región. ¿Cuáles son los objetivos? Yendo a tu pregunta, Roberto, pues me parece que van justamente en ese sentido, ¿no? A intentar contrarrestar la creciente influencia de Irán en la región, que recordemos que es el actor principal, quizá junto con Estados Unidos, en Irak. También ha conseguido una importante victoria en Siria gracias a la victoria de Bashar al-Assad. Domina la política libanesa gracias a su influencia en el grupo Hezbollah, y también tiene influencia en Yemen y en otros países del entorno, ¿no? Entonces, lo que entiendo que quieren hacer, sobre todo Arabia Saudí, es intentar contrarrestar esta influencia iraní, y las sanciones económicas y la presión diplomática van en buena medida a intentar eso, ¿no? A intentar apretarle las tuercas al gobierno iraní y a la población iraní también, para que esta población intente pedirle o le reclame al gobierno: oye, deja de preocuparte tanto por lo que pasa en Siria, en Irak, en Líbano, en Yemen, y dedica esos recursos tan ricos que tenemos en este país para que la población civil viva mejor, ¿no? Entiendo que es lo que quieren hacer. También se habla mucho de la posibilidad de ese intento que podría tener, por ejemplo, John Bolton, asesor de seguridad de Estados Unidos, de intentar cambiar el régimen iraní, pero no creo que tenga ni recursos ni tiempo para hacerlo, porque primero, ya digo, hay elecciones en Estados Unidos dentro de muy poco tiempo, y porque además hay que tener en cuenta que Irán no es un estado cualquiera y tiene una influencia y un poder asentados en su país bastante importantes y bastante difíciles de derribar. Bien. Daniel, a ver, se ha denunciado por parte incluso del canciller Zarif, del líder iraní, la arrogancia, la obsesión, la enfermedad de estar atacando a Irán. Y ya estamos hablando de otro terreno, del terreno del sentimiento humano. Por eso yo te pregunto, ¿podría ser esto en el fondo una guerra religiosa? El equipo de Donald Trump es evangelista. Mike Pompeo, el secretario de Estado, ha dicho que Donald Trump es enviado de Dios. Netanyahu, un judío sionista extremista. ¿Esta es la conspiración a la que denuncia el líder, por favor? Y fíjate, el representante en la ONU del Estado sionista de Israel mostrando la Biblia, ¿no? como un registro de la propiedad sobre Palestina en la ONU el otro día. Sí, a ver, en realidad lo religioso se utiliza porque la clave emocional al final es útil para manipular a los pueblos. Es posible que la élite evangélica blanca de Estados Unidos tenga un componente milenarista, profético, con el tema de Israel y con el tema de Oriente Medio, pero en realidad la maquinaria militar empresarial, que es la que mueve Estados Unidos, es mucho más pragmática que todo eso. No es una cuestión al final de Biblia, sino de billetes verdes de dólares, ¿no? Y lo que le mueve a esa maquinaria. Pero como máscara es muy útil utilizar el factor religioso, que no dudo que lo hay, no dudo que hay un racismo extremo en esa élite blanca norteamericana evangélica, por supuesto que lo hay, pero al final es una herramienta para conseguir un fin. El fin son una fábrica mayor de billetes de dólar, aprovechando o robando los recursos, como decía Pompeo en su declaración hace unos días: hemos robado, hemos mentido, hemos hecho trampas, reconociéndolo abiertamente. Bueno, pues fabricar más billetes de dólar, incluido con esa herramienta racista, xenófoba y anti-islámica, porque ese ha sido siempre el gran caballo de batalla de Occidente y de esa minoría, el orientalismo, el occidentalismo con el que siempre se ha mirado el Islam, con ese odio y a la vez deseo de derrotarlo, ¿no? Bien, sí, Trump le llamó compañía a Venezuela, ¿no? También hace unos días. A ver, esta pregunta es muy importante, Blas. A partir de hoy es 2 de mayo, nadie debe comprarle nada a Irán. Trump prohibió al mundo comprar petróleo iraní para que Irán se asfixie en la pobreza, y hemos visto que efectivamente todos han reducido, si no a cero, han reducido sus niveles de compra, incluida China. ¿Qué va a pasar, Blas, por favor?
Mi impresión es que, en primer lugar, no creo que Irán llegue a ser incapaz de vender nada de petróleo de lo que estaba vendiendo, ¿no? Entiendo que, por ejemplo, China, India o Turquía, que son países bastante importantes para el petróleo iraní, seguirán comprando al menos algo de ese petróleo porque no pueden dejar de hacerlo, ¿no? Aunque mi impresión va más en el sentido de que creo que esta decisión perjudica, no sé si tanto a Irán como a Estados Unidos, pero también perjudica mucho a Estados Unidos a nivel diplomático. ¿Por qué? Recordemos, por ejemplo, que con China se está negociando ahora mismo un tratado comercial que podría ser más difícil de conseguir si Estados Unidos sigue presionando a China para que deje de comprar petróleo iraní. En el caso de India, India es, sin duda alguna, el poder geopolítico en Asia que puede ayudar a Estados Unidos a contrarrestar el poder de China, ¿no? Pero claro, si también presionas a India, es posible que Nueva Delhi deje de tener alicientes o deje de estar tan feliz ayudando a Estados Unidos con esa labor, ¿no? En el caso de Turquía estamos un poco en el mismo escenario. Sabemos que Turquía es una potencia de la OTAN, es un país aliado, entre comillas, de Estados Unidos, pero en los últimos tiempos ha habido mucho rifirrafe con ellos, en particular por el asunto sirio, por el asunto kurdo en Siria, y también una nueva medida de presión más desde Washington a Ankara podría ser todavía más perjudicial para sus relaciones, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto va a perjudicar a Irán, aunque insisto, no creo que puedan los estadounidenses llegar a cortar todo el grifo absolutamente, y también creo que a la larga diplomáticamente será más complicado para Estados Unidos realizar sus labores diplomáticas, también por ejemplo con Corea del Norte, porque va a parecer cada vez menos un socio fiable o un interlocutor fiable. Bien, Daniel, Irán fue claro y dijo que seguirá exportando su petróleo a pesar de las amenazas de Trump. Pero ahora yo te hago la pregunta al revés. ¿Y qué pasará si nadie quiere comprarle petróleo a Irán? En los últimos meses, China y la India, que son los mayores consumidores de petróleo iraní, a pesar de oponerse a la política de Donald Trump, han disminuido la compra de petróleo. Y un informe de hoy revela que China ya no pidió cargamentos de petróleo para el próximo mes, que las ventas de Irán caerían a 300,000 barriles, cantidad peor que cuando Irán estaba en guerra con Irak. ¿Qué va a pasar si nadie quiere comprarle a Irán por temor a las sanciones? Como decía Blas al principio del programa, ¿no? Lo que busca Estados Unidos es que busca la hambruna, busca que someter a la población iraní, y como decía el ministro Zarif en la entrevista de la Fox hace unos días, pues que Estados Unidos intente por esa vía conseguir el cambio de régimen dentro de Irán, ¿no? A través de la hambruna, el desabastecimiento, lo que estamos viendo también en Venezuela. Eso no garantiza. Estamos viendo cómo el pueblo de Venezuela está resistiendo a ese intento de golpe de Estado. Yo vaticino que va a pasar momentos todavía muy duros Irán, pero a la vez yo confío en esos mecanismos diplomáticos que está estableciendo con Irak, con China, mecanismos de transacciones económicas. Puede ser que China en un primer momento estudie o frene la importación de petróleo iraní, pero hasta ver cómo resuelven ese mecanismo de transacción económica. Hay que ver también, por ejemplo, la Unión Europea. Oye, Daniel, ¿y Rusia cuándo ayudaría a Irán? Porque Vladimir Putin se mostró contento con los precios como están altos porque él vende petróleo. Claro, es que Rusia está siguiendo su propia agenda en muchas cuestiones. La suya, que le une a Israel en algunas cuestiones, le une a Arabia Saudí en cuestiones de petróleo, por ejemplo, y pactar con Arabia Saudí rebajas o subidas del precio del petróleo en la OPEP. Entonces, bueno, Rusia, con respecto a las ayudas que Rusia pueda ofrecer, yo creo que son menos fiables a corto plazo que las que China pueda ofrecer. Bien. A largo plazo, que además es la forma de trabajar en China. Y un aspecto que no quería dejar de tocar: ¿qué pasa con la Unión Europea, además, ¿no? ¿Y qué pasa con los mecanismos de transacción económica con Irán de la Unión Europea? Y cómo la Unión Europea al final se tiene que decantar por seguir en el pacto nuclear o no, y por tanto comerciar con Irán. Y ahora, por cierto, hemos visto que va a responder a Estados Unidos la Unión Europea, porque empresas europeas han sido sancionadas por comerciar con Cuba. Vamos a ver si ahí hay un inicio también de disputa entre la Unión Europea y Estados Unidos. Bien, está también pues el estrecho de Hormuz, que dijo Irán que si no vende petróleo pues lo cierra, y ahí estrangularía a la economía del mundo, ¿no? Vamos a ver qué pasa, y ojalá que no haya violencia, porque si no la otra sería esperar a que Trump se vaya y gane los demócratas, que dijeron o prometieron restablecer el acuerdo nuclear con Irán. Vamos a ver. Gracias Daniel, gracias
Blas, un abrazo. Nuevamente a usted le doy las gracias por ser un ciudadano responsable, por proteger la libertad de expresión y distribuir con todas sus amistades este link de Detrás de la Razón. Muchísimas gracias. Ya ve, ayer incluso la comunicación con España y Venezuela se cayó curiosamente. La presión aquí en Irán, se lo juro, es muy fuerte, pero la satisfacción de ver a usted con elementos para reflexionar es mucho más grande y vale la pena para nuestros hijos incluso. Mañana aquí Venezuela en Alerta Total. Buenas noches.